El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta semana me acompaña Belén Goncalves. Belén nos presentará un informe sobre las obras inservibles del correísmo. Sin duda, el expresidente Correa realizó una gran obra pública durante su gestión. Tuvo las arcas llenas de dinero y con ese dinero se hicieron carreteras, escuelas del milenio y hospitales. Para Correa, la construcción de proyectos emblemáticos se convirtió en una obsesión. Quería dejar una huella física, pero muchos de ellos se convirtieron en su mayor dolor de cabeza. Algunos, por no decir casi todos, se construyeron con sobreprecios, fueron mal construidos o simplemente no sirven y se despilfarró el dinero. Pues como dice el refrán, en arca abierta hasta el justo peca. Veamos lo que Belén nos ha preparado. Hemos preparado esta investigación partiendo de las auditorías realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Ecuador. La primera parte de este trabajo explicará en qué consisten estos informes. En la segunda parte ya desarrollaremos la investigación sobre el fracaso de la refinería del Pacífico, porque fueron 1.600 millones de dólares enterrados en medio de la nada, donde vuelve a aparecer la mano sucia de Odebrecht. A inicios de este 2019, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, conjuntamente con el gerente general de EP Petroecuador, Pablo Flores, y el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, presentaron ante la Contraloría y la Fiscalía General del Estado los informes técnicos de las evaluaciones realizadas a los 5 proyectos hidrocarburíferos por parte de las empresas contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Los proyectos evaluados fueron Refinería de Esmeraldas, Polioducto Pascuales Cuenca, Terminal Marítimo Monteverde Chorrillo, Planta de licuefacción de gas natural Bajo Alto y Refinería del Pacífico. Y según los resultados, las 3 empresas extranjeras adjudicadas por PNUD hallaron un sobreprecio de 2.450 millones de dólares. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. En el caso de la Refinería del Pacífico en Manabí, solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros existe un 23% de sobreprecio. La compañía que hizo el proyecto es la misma que fiscalizó su trabajo, por lo cual habría un claro conflicto de intereses. En el caso del Poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones, pero su costo final alcanzó los 623 millones, es decir, casi se triplicó el precio original. Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería. Si no gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. Por si fuera poco, no hay evidencias de que algunas de estas fallas hayan sido reportadas en la fiscalización. Sin embargo, por este mismo concepto, por la fiscalización, se pagaron 7 millones de dólares más de lo presupuestado. En cuanto al terminal marítimo Monteverde en Santa Elena, los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en lo relacionado con la planta de gas de Bajo Alto en El Oro, a pesar de que construir la planta costó 76 millones de dólares, con un sobreprecio de 36 millones, solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño.
Pero el sobreprecio de las obras no fue el único problema que evidenciaron las auditorías. En el caso particular de la terminal marítima de gas licuado de petróleo Monteverde, según el proyecto inicial, podía recibir buques de hasta 75.000 toneladas de peso. Sin embargo, las conclusiones arrojadas determinan que 1. El terminal de Monteverde no se planificó, diseñó o construyó en su totalidad de acuerdo a los estándares internacionales aplicables, además de que los estudios complementarios que se elaboraron posteriormente a puesta en marcha no han sido ejecutados, por lo que el estado actual sigue presentando deficiencias. 2. El costo del proyecto no es razonable para el uso que actualmente tiene el terminal marítimo y que además una serie de sistemas que no están en funcionamiento la eficiencia del terminal. 3. Con respecto a la utilización histórica y actual del terminal, el costo de operación y mantenimiento, junto al costo de amortización, es similar a los costos estimados de almacenamiento flotante. No obstante, el terminal marítimo supone ampliar la reserva estratégica a 25 días. 4. El muelle está sobredimensionado en función del tamaño de los buques y el volumen máximo transportado con respecto a la relación de almacenamiento disponible y la reserva de emergencia de 10 días. 5. El puente de acceso y la plataforma no contemplan sistema. En 2017, en una investigación previa publicada por diario El Comercio, ya se anticipaba que ese año se habían detectado 258 fallas, según informes de Petroecuador, en el sistema de recepción, almacenamiento, transporte y distribución de gas licuado de petróleo, Monteverde El Chorrillo, que fue inaugurado en 2014. En dicha publicación se mencionaba que en enero y abril de dicho año, la consultora francesa Beyssive Franlab precisaban al menos 3 fallas de atención urgente. La primera, la falta de instalación en un sistema de protección catódica de muelle, lo que provoca la corrosión progresiva de los pilotes y reduce la vida útil de esa parte del sistema. 2. Los problemas de diseño en el área de atraque de los buques que entregan el propano y butano para producir el GLP, gas licuado de petróleo, lo que puede afectar la integridad del muelle. Y por último, el sistema de enfriamiento y fundamental en la mezcla de propano y butano para la producción de gas licuado de petróleo. Asimismo, se cita un documento del 11 de abril de 2016, elaborado por la consultora Worley Parsons, que detallaba 51 fallas en las instalaciones en Monteverde, 25 de ellas con nivel de prioridad. Finalmente, el sistema opera en 38% de su capacidad. Ya no tienen pólizas porque ya fueron entregados y operados, entonces sí tenemos nosotros nuestras propias pólizas como Petroecuador, pero no como responsabilidad de los proyectos. Hay pólizas que inclusive fueron cobradas, como ya es el proyecto Pascuales Cuenca. Mientras tanto, en 2015 la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, cuya construcción data de 1975, se invirtieron $2.230 millones, pese a que se estableció un presupuesto inicial de 754 millones. Todo para lograr el procesamiento de 110.000 barriles de crudo al día, ya que debido a la antigüedad de la obra, su capacidad llegaba solo al 85%, es decir, el presupuesto inicial fue triplicado. Estamos en una etapa de estabilización y de sintonización, pero todo ha respondido de la forma en que estaba planificada. Podemos decir hoy los ecuatorianos que esta ha sido una rehabilitación exitosa, que en la primera quincena del mes de noviembre estará operando en un 100%. Pero en menos de 2 años, los problemas técnicos volvieron y se generaron cuestionamientos al proceso operativo y contractual. Moreno fue uno de los primeros en pronunciarse y asegurar que el 99% de inversión se contrató a dedo
y solo el 1% por concurso. A pesar de que el presupuesto inicial fue de 754 millones y no sirvió para nada la reparación realizada. Es decir, triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería. Esta obra estuvo a cargo del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, y Alex Bravo, quien en ese entonces era gerente de Petroecuador. Los tres actualmente enfrentan cargos por delitos de corrupción. Bien, ya hemos revisado las auditorías que ponen en evidencia las fallas y sobreprecios de las obras llamadas emblemáticas del correísmo. Pero sin duda alguna, es el proyecto de la refinería del Pacífico el peor negocio del gobierno anterior, donde el mismo presidente Rafael Correa fue testigo de honor en la firma del contrato con SK de Corea y Odebrecht. Y después de 9 años y 1.600 millones de dólares invertidos, no hay refinería ni presupuesto para continuar con la construcción. A simple vista, esto es solo una gran extensión de tierra, sin uso, sin beneficio, por lo que nadie apostaría a que esto le ha costado a los ecuatorianos 1.600 millones de dólares. Ese es el caso de la refinería del Pacífico, ubicada en la humilde localidad de Aromo, entre los cantones de Manta y Montecristi, en la provincia de Manabí. Un proyecto faraónico que nació casi de la mano con el mandato de Rafael Correa, quien anunció la necesidad de su construcción para lograr satisfacer la demanda hidrocarburífera nacional, exportar los excedentes e implementar una industria petroquímica que potencializara la economía del país, un negocio casi redondo. Hay que tener visión de mediano, largo plazo, para eso hay que tomar riesgo, hay que tomar decisiones algunas veces duras, ¿ya? Y en este caso, para el financiamiento de la refinería, necesitamos pues esa excepción contemplada en la ley para financiar un proyecto estratégico que el país necesitaba hace décadas. Vendrán muchas partes como accionistas, pero todos buscan ya tener algo concreto, entonces tenemos que iniciarla con financiamiento, no con participación de capital, sino con financiamiento. Pero la realidad es que no existía financiamiento para la colosal obra, valorada en 13 millones de dólares, y pese a esto, fue el mismo Correa el que firmó como testigo de honor el contrato de ingeniería básica con la empresa coreana SK. Y fue el ex vicepresidente Jorge Glass el que contrató el acueducto La Esperanza y la remoción de tierras con Odebrecht, que según la investigación revelada por el gobierno de Estados Unidos sobre la trama de corrupción de la empresa brasilera, fue la obra por la que se pagó más sobornos en Ecuador. Seguimos trabajando con la estructuración financiera, no solamente de los bancos. Hay 2 bancos, los más grandes del mundo, quieren ser la cabeza del sindicato de bancos porque es un financiamiento tan grande que va a requerir que varios bancos sean parte de esta estructuración financiera, pero tenemos mucho entusiasmo de que podamos alcanzar el financiamiento dentro de este año. En retrospectiva, el 7 de enero de 2008 se suscribió el memorando entre Petróleos de Venezuela S.A. y Petroleros del Ecuador. En la cláusula primera, objeto, se estableció que las partes acuerdan negociar los términos y condiciones de la creación de una empresa de economía mixta bajo el gráfico de alianza estratégica para la construcción de un nuevo complejo refinador, lo cual incluiría el acta constitutiva y estatutos sociales, el plan de negocios, políticas y procedimientos de la empresa mixta. Luego, el 9 de febrero de 2008, el directorio de Petroecuador, mediante una resolución, autorizó a Petroecuador la constitución de una empresa de economía mixta para el desarrollo del proyecto de la nueva refinería en la provincia de Manabí. Y ese mismo año, el 15 de mayo, se realizó la Junta Universal de Accionistas, en cuya acta consta que se aprobó la constitución de la Compañía de Economía Mixta, con nacionalidad ecuatoriana, siendo sus accionistas Petroecuador con el 51% y PDVSA Ecuador
con el 49%. Luego, el 15 de julio de 2008, con escritura pública 2732, se registró la constitución de la compañía Refinería del Pacífico RDP, Compañía de Economía Mixta, celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta. El 23 de junio de 2010, mediante otra resolución, el directorio de Petroecuador EP declaró la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico, con capital accionario mayoritario del Estado, empresa subsidiaria de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, para la construcción de la nueva refinería. Pero luego de 11 años, el gasto fue inútil. La falta de capacidad organizacional y alineación de división de los socios, Petroecuador y PDVSA, sumado a los actos de corrupción, ocasionaron el fracaso total del proyecto. El más grande atraco a la economía del país, consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa. Los que lo robaron al Ecuador fueron los colaboradores de Correa. Hay que decir los nombres, si no, anónimos, todos son anónimos. Según el último informe emitido por la empresa RPS Energy de Reino Unido, que evaluó la situación del proyecto por licitación de acuerdo de cooperación entre el gobierno de Moreno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se procedió con las obras tempranas, cuando aún no se tenía asegurado el financiamiento y se puso en riesgo el interés público con una inexistente refinería que solo reporta sobreprecios en los terrenos, las vías, los campamentos, plataforma y acueducto. Y todos tienen denominadores comunes. En todos encontramos un incremento de costo verdaderamente dramático. Existe aumento de obras y de contratos que son completamente injustificados. En su mayoría los contratos fueron entregados a dedo, abusando del sistema de contratación de régimen especial sin ningún proceso competitivo de por medio. Además, los 117 estudios o consultorías realizadas para esta obra, por las que se pagaron $395 millones, solo el 35% podrían ser reutilizados. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. Mientras tanto, las 700 hectáreas están inhabilitadas y el campamento está siendo ocupado por los 95 trabajadores que quedan y por algunas entidades públicas cuyas infraestructuras se vieron afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Por eso se puede concluir diciendo que el proyecto nunca tuvo sustento, por eso aún no se consiguen inversionistas, por cuanto el petróleo que debía ir a esta planta estaba comprometido al pago de la deuda con China, que de momento ya fue refinanciada por el gobierno actual y que busca retomar su construcción. Mientras tanto, como si fuera poco, el país atraviesa una grave crisis que obligó al gobierno nacional a tomar medidas de austeridad, entre ellas la disminución de los subsidios a los combustibles. Y los ciudadanos seguimos a la espera de que las autoridades de justicia logren condenar a los corruptos y devolver el dinero a las arcas del Estado. Muchas gracias, Belén, por esta investigación. Hoy nos quejamos de que nos han subido el precio de la gasolina, de que no bajan los impuestos, que hay exceso de burocracia y que el gobierno no adopta las medidas adecuadas para superar la crisis, que en su lugar adquiere más deuda. Y curiosamente, los que más se quejan son precisamente los que despilfarraron el dinero de los ecuatorianos y que hoy viven en la impunidad. Todos los ecuatorianos estamos pagando hoy en día las consecuencias del festín que se dio el gobierno anterior. No hay nada que reclamar al actual gobierno en cuanto a la situación económica. Lo que sí debemos reclamarle es por no hallar el dinero robado. Es inadmisible que el gobierno, la justicia, el poder legislativo
y los órganos de control no puedan hacer seguimiento del dinero saqueado. No es difícil hacerlo. Hay empresas que se dedican a ello y hoy en día todos los gobiernos colaboran para dar con el paradero de los dineros mal habidos, de tal forma que es imposible ocultar esos montos gigantescos que se robaron. ¿Qué están esperando? Eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Los esperamos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.